Hola, bienvenidos a Notas de la Imagen, a esta sección con un café. Hoy quiero hablarles de un tema muy polémico. ¿Libro o película? ¿Cuál es mejor? Muchas veces cuando vemos una película que está basada en un libro, tienden a haber discusiones muchas veces muy acaloradas. Mi ambición no es tan grande como para dejar este tema resuelto por siempre. Sin embargo, me gustaría así darles mi comentario al respecto. Bienvenidos, Koji, de este lado. Primero vamos a ver la palabra basado. Si vamos a la etimología de la palabra, si me permiten ver mis notas en Notas de la Imagen, dice apoyado, fundado y sostenido. Dependiendo del escritor, el director o una combinación de ambos, qué tanto material del material original termina en la película, pues va a depender de ellos. A veces es un porcentaje alto, otras veces es un porcentaje pequeño. Muchas veces este tipo de películas se juzga en virtud de qué tanto material del material original terminó en la película, pero quizás yo diría que ese es un enfoque un poquito equivocado. Más adelante vamos a ver por qué. Quizás la pregunta que deberíamos hacernos es sentir las mismas emociones. ¿Qué tan profundo tocó el tema con respecto al libro, la película? ¿Cierto? Acordémonos de que son dos medios distintos. Actualmente hay como, digamos, una obsesión por el versus. Android versus Apple, republicanos versus demócratas, liberales versus conservadores, vegetarianos versus comedores de carnes, etc. Creo que se entiende el punto. Y ciertamente en un mundo donde hay que tomar tantas decisiones, muchas veces este versus pues, nos ayuda a navegar, ¿verdad?, este mar de opciones. En cuanto al tema que nos atañe de película versus libro, o libro versus película, como usted quiera, creo que el enfoque que deberíamos tomar es un poquito distinto. Como decía anteriormente, creo que ciertamente el versus a veces nos da una respuesta clara y concisa, que en un mundo cada vez más incierto pues es lo que buscamos, ¿cierto? Algo más seguro. Sin embargo, en cuanto al arte se refiere, no siempre tenemos respuestas claras y no siempre es lo más fructífero. Vamos a darnos la oportunidad de ver qué nos ofrece cada uno, el libro y la película, para tomar una mejor decisión. Yo invito a que no pongamos al libro en el ring, en un lado del ring, y a la película del otro lado. Porque generalmente este pensamiento, si bien es práctico, muchas veces anula uno de los dos lados y eso pues empobrece nuestra experiencia. Quizás lo mejor es invitar a la película y al libro, ir a tomarnos un cafecito. Lo primero es saber que son dos medios distintos. El libro es escrito, la película es mayormente imagen, también sonido, pero mayormente imagen. Y nos ofrecen experiencias distintas. No podemos esperar que sea la misma experiencia. Vamos a ilustrar esto mejor. Vamos a imaginarnos que escribimos un libro. Y en nuestro libro hay una línea específica. La voy a leer, nuestra novela imaginaria. El vaso que estaba en la mesa cayó al piso y se rompió. Esa es nuestra línea. Si estamos leyendo el libro, aquí nosotros pues llenamos lo que no está escrito. Por ejemplo, cómo era el vaso, de qué color era, de qué tamaño, cómo era la mesa, de qué color, qué modelo, qué tamaño, dónde estaba, cómo estaba iluminado el lugar, qué tanto ruido hizo el vaso cuando cayó. El vaso tenía jugo, tenía agua, tenía café, no sabemos. Todo eso realmente lo llenamos nosotros. Esos detalles que el escritor no pone en el libro. Ahora bien, imaginemos que somos los directores que vamos a adaptar esta pequeña línea a nuestra película. La película de por sí tiene que materializarse para poder ser grabada. Entonces aquí no solamente lo podemos dejar en el aire, no podemos poner en la pantalla, imagínate un vaso y una mesa que se cae el vaso en el piso y se rompe. Tenemos que hacerlo visible. En ese sentido ya tenemos que tomar decisiones concretas. ¿Qué tipo de vaso nuevamente? ¿Qué tipo de mesa? ¿En qué lugar está? ¿Cómo está iluminado? Hay un millón de decisiones más. ¿Dónde estará la cámara? ¿Estará mirando hacia abajo o desde abajo hacia arriba o de lado? ¿Cómo va a estar iluminado? ¿Qué estilo de mesa va a hacer?
¿Cómo se va a grabar? ¿Será en cámara lenta, cámara rápida o normal? ¿Verdad? ¿Qué sonidos vamos a incluir? Quizá vamos a incluir el sonido de un bosque, imaginamos que la casa está en un bosque, o quizás de la ciudad, imaginamos que la casa está en la ciudad, o imaginamos o ponemos el sonido de una televisión, imaginamos que hay un salón al lado donde hay una televisión encendida. Hay muchas decisiones que tienen que ser tomadas para poder materializarse en la película. Ahora bien, dependiendo de cómo tú imaginaste esa línea en el libro y cómo se materializó en la película, si se parece mucho a lo que tú imaginaste, posiblemente pues le des el visto bueno a la adaptación y digas, wow, me encantó la adaptación. Pero si no se parece a lo que imaginaste, posiblemente pues no te guste mucho la adaptación y le digas a tus amigos, no me gustó para nada la adaptación. Pero date cuenta que aquí realmente es, digamos, es un asunto de algo subjetivo, es como tú lo ves, no es realmente si la película en sí pues es buena o no es buena. Muchas veces también juzgamos qué tan buena es la película en relación al libro, en qué tanto se parece, basado en qué tanto se parece a lo que nosotros imaginamos. Al final también sería decidir si esta escena ayuda o no en la película. Hay una diferencia bien grande. Cuando estamos leyendo un libro, pues generalmente podemos dejar el libro de lado y volver más tarde. Y es muy raro que leamos el libro de una sola sentada, ¿cierto? Pero una película, por el contrario, si nos sentamos y duramos 1 hora y media o 2 horas mirando la película. En ese sentido, pues hay una gran diferencia. Para la película uno tiene que pues editar muchas cosas. Hay muchas cosas que quedan fuera porque simplemente por asuntos de tiempo pues no puede estar todo en la película. En definitiva, el libro con sus palabras realmente les regala alas a la imaginación. Nosotros llenamos mucho de lo que no se pone en la página. En ese sentido, la lectura es una experiencia, yo diría, al menos a mi parecer, un poquito más íntima. Uno pone un poquito más de uno en esa experiencia. La película, como ya vimos, debe materializar eso que está ahí, y muchas veces que no se dice, debemos ponerlo pues frente a la cámara para poder grabarlo. Como decía anteriormente y repito, libro y película son dos medios distintos. Quizás poner uno en contra del otro no es lo más fructífero, sino más bien juzgarlas en base pues a sus potencialidades y a sus limitaciones, reconocerlas y en base a eso pues juzgar el trabajo. La película me regaló una experiencia similar a la del libro, quizás mejor a la del libro en algunos aspectos. Puede ser posible. Yo te invito a que cuando veas una película basada en un libro, pues le des esa oportunidad a la película de ofrecerte las potencialidades que tiene. Muchos directores van a, como decía, a elevar quizás las ideas o los sentimientos que se plasman en un libro. Actualmente tenemos las series de televisión. Hay grandes productoras, por ejemplo, Amazon tiene ya sus propias productoras que hacen series y películas también, Netflix y otras plataformas por ahí. Y las series, yo diría, vienen pues a llenar ese vacío, porque las películas, al tener un límite de tiempo, muchas veces hay personajes y hay partes de la historia que deben suprimirse. Pero la serie, al ser muchos capítulos, pues le permite al escritor y al director explorar mucho más el material, ir a lo más profundo. En una película muchas veces un personaje secundario debemos simplemente tocarlo rapidito y olvidarnos de ese personaje, solamente lo necesario como para comunicar una idea. Pero ya en una serie pues se puede profundizar mucho más en esos personajes, y en ese sentido pues las series nos ofrecen esa experiencia un poquito en ese sentido parecido a la novela. Por ejemplo, a veces mi esposa y yo, nosotros tenemos una niña pequeña y cuando vemos algo es después que ella duerme. Muchas veces no vemos una película porque una película dura 1 hora y media o 2 horas y decidimos ver un capítulo de una serie. Pero ¿qué sucede? Un capítulo de una serie generalmente son 40 minutos. A veces vemos 4 y 5 capítulos, que es más del tiempo que tomaría una película. Pero las series las están haciendo también, no solamente a nivel visual, como decía anteriormente, sino que se exploran tanto, con tanta profundidad los personajes y las diferentes
los diferentes caminos que toma la historia, que se hace sumamente interesante y uno quiere ver una y otra otro capítulo sin, como digo, reparar en el tiempo. Así que bueno, eso es lo que quiero aportar respecto a este tema. Le demos la oportunidad a ambos medios, a la literatura, así como al cine, a que nos ofrezcan lo mejor que tienen, ¿verdad? Y que se complementen uno con otro, no necesariamente que lo descartemos porque sean diferentes. Lógicamente, no es que suspendamos el juicio. A veces hay adaptaciones que no le hacen para nada justicia al libro, muchas veces empobrecen esa experiencia, inclusive manchan esa experiencia que tuvimos en la literatura. Pero son muy pocos los casos, o al menos los que yo conozco, donde eso sucede. Muchas veces es la expectativa que tenemos, a veces irreal, de que la película nos ofrezca una experiencia similar a la del libro. Espero que les haya gustado este episodio de Notas de la Imagen, la magia del cine. Si les gusta el contenido, pues les invito a suscribirse, a presionar el botón de like o el botón de la campana para ser notificados cada vez que haya un contenido nuevo. Muchas gracias.